Buenos días. El nombre del proyecto es Diseño e Implementación de Sistema de Control a Lazo Cerrado, PID, para manipular la temperatura en el proceso de termoformado. Un servidor, Jaime Rosales Dávalos, vengo del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotla. El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un controlador PID para controlar la temperatura en el sistema de termoformado para la elaboración de aglomerados a partir del reciclado de envases multicapa. ¿Cuál es la metodología? Caracterizar la planta, obtención de la función de transferencia de la planta, sintonización del controlador PID utilizando el Simulink, que es de MATLAB, implementación del algoritmo del controlador PID, el circuito de control de fase y el circuito de aislamiento y finalmente el circuito de potencia. El primer punto que vamos a tratar es caracterización de la planta. En la figura 1 se muestra el diagrama bloques de nuestro circuito, en el cual está construido por un termocuplas tipo K, nuestra tarjeta de desarrollo, que es un microcontrolador, nuestro circuito de control de fase y finalmente la planta. ¿Cuál es la finalidad de nuestra tarjeta de desarrollo? Consiste en implementar un algoritmo para controlar el voltaje y asimismo también obtener los valores de la planta. ¿Y cuál es la finalidad del circuito de control de fase? Es manipular los voltajes que se le va a suministrar a la planta, es decir, a la resistencia. La resistencia que estamos manejando son de 200 watts a 120 volts. En la figura 2 se muestra ya el algoritmo para la obtención de los valores de la planta. Y finalmente se muestran las gráficas ya para la caracterización de la planta a diferentes voltajes. En el primer punto obtenemos 30 volts, se le aplicó 30 volts y obtenemos una máxima temperatura de 170 grados. En el siguiente valor son 60 volts a 300 grados centígrados. En la siguiente gráfica se muestra un voltaje de 90 volts, y se obtuvo una temperatura máxima de 390 grados centígrados. Y después, o finalmente, se le aplicó un voltaje de 120 volts a 500 grados centígrados. Una vez que ya se obtuvo se caracterizó la planta, se obtuvo la función de transferencia, donde se obtuvieron los parámetros de K y de T, de dos formas. Uno a través de la simulación, utilizando el software de MATLAB, otro analíticamente. Para el primer punto se muestra la gráfica y obtenemos que, digamos, los valores fueron de 4.339 para el valor de K y de T de 227.9 unidades. Para el caso del analítico, observamos que tenemos también 4.33 y el valor de T 253 y obtenemos una función de transferencia de orden 1, ahí como se muestra en la figura. Por favor. Una vez que ya se obtuvo la función de transferencia de la planta, se sintonizó. Así se muestra el diagrama, cómo se construye. En este caso, se hizo el valor de referencia son de 180 grados. Ajá. Después se hizo a través de MATLAB, donde se obtuvieron los valores de KP de .4767, TI .00371 y TD 5.7580. Una vez que ya se sintonizó el controlador, se hizo ya el circuito ya se hizo el algoritmo, ya implementando lo que es la retroalimentación, y también ya se puso el valor de referencia con lo que es el comparador. ¿Cuál es la finalidad del comparador? Es evaluar o sacar la diferencia entre el valor de referencia y el valor que se está midiendo en la planta.
Y dependiendo del valor de la planta y en este caso de la diferencia, es decir, si la diferencia es igual a 0, el controlador no va a actuar. En el caso de que la diferencia sea mayor que 0, el controlador va a tomar una decisión y por lo tanto en este caso va a ir aumentando el ángulo de disparo. ¿Cuál es la finalidad de ir aumentando el ángulo de disparo? Es decir, va a ir aumentando la potencia de la planta, o en el caso contrario, si temperatura es mayor a 180 grados, que es el punto de referencia, va a ir disminuyendo. Por favor. Ahí ya tenemos lo que ya es el diagrama bloque de todo nuestro circuito. Como había comentado, primero tenemos nuestro valor de referencia, después tenemos lo que es nuestro controlador, nuestra etapa de aislamiento, nuestro elemento de corrección y lo que es nuestra planta y nuestra retroalimentación. En este caso yo había comentado que el controlador está formado de una tarjeta de desarrollo, es decir, un microcontrolador, una etapa de aislamiento. ¿Cuál es la finalidad de la etapa de aislamiento? Es, como su nombre lo dice, es aislar la parte de control con la parte de potencia, ¿ok? Y finalmente el elemento de corrección. ¿Cuál es el objetivo del elemento de corrección? En este caso es controlar la potencia que se le va a asignar a la planta. Se hace a través de un control de fase, ¿ok? Y ya para el sistema lazo cerrado se utiliza un termocuplas tipo K, para que va a medir la temperatura de la planta, se lo va a enviar al controlador, que en este caso es el comparador, y como había comentado, va a realizar la operación de la diferencia entre lo que es el valor de referencia con el valor de la planta, que en este caso es la temperatura. Por favor. Ahí tenemos el elemento de corrección. ¿En qué consiste el elemento de corrección? Había comentado que es un circuito de control de fase. En la figura 2, ahí no puse el nombre, pero dice ángulo de disparo, se muestran 4 gráficas. Una que es una señal rampa, que está de color rojo, una señal de corriente directa, que está de color azul, y lo que es el pulso. Este pulso nosotros lo vamos a controlar con el circuito de control de fase. ¿Cómo se logra todo esto? Va dependiendo del valor que se tenga entre el voltaje de corriente directa con la señal rampa. Es decir, cuando el voltaje de corriente directa es 0, prácticamente el ángulo de disparo va a ser 0. Al ir aumentando al ir aumentando el voltaje de corriente directa, el ángulo de disparo se va a ir desplazando, es decir, va a iniciar en 0 y va a terminar, digamos, en 180 grados, ¿ok? En la siguiente figura se muestra el ángulo de conducción. En este caso, ¿a qué se refiere con el ángulo de conducción? Es decir, ¿cuál es la potencia que la planta le está suministrando, digamos, del suministro de energía? En este caso observamos que tenemos casi el 50%, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Es decir, en este caso se están controlando, digamos, vamos a llamarle así, en dos partes separadas, y como se muestra en la figura. Después tenemos un circuito de aislamiento entre el controlador y lo que es el control de fase. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad? En este caso comentábamos que para tener mayor seguridad en cuanto a la protección se utilizan circuitos de aislamiento. Ahí tenemos un optocoplador. Este optocoplador va con un circuito RC para suavizar, en este caso, la señal, y se hace ahí un acondicionamiento de señales. Después se utiliza un optotriac para suministrar la potencia a nuestra planta. Por favor. Ahí en este caso ya tenemos unas mediciones que se realizaron, que en este caso la prueba que se hizo fue a una frecuencia de 500 Hz y la duración del ciclo es de 60%.
Y en la parte de abajo se muestra el periodo que es de 14.4 milisegundos con un ángulo de disparo de 130 grados. Si observamos y tenemos conocimiento, comentaba hace ratito que tenemos dos pulsos y estos dos pulsos van a controlar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. En este caso tenemos a 130 grados y es decir, lo obtendremos casi como al 3/4 de la potencia que le estamos suministrando a la planta. Y finalmente se hizo la simulación ya del sistema, ya de todo el sistema con el control PID, en donde el valor de referencia que se le aplicó fueron de 180 grados, un máximo sobreimpulso fue de 3.02%, el tiempo de establecimiento de 1150 segundos y el error fue de 0.1873 grados centígrados. Eso fue para la parte, digamos, de la simulación. Y en el caso de la parte práctica, se obtuvo igual, el valor de referencia fueron 180 grados, se obtuvo un máximo sobreimpulso de 2.5, si observamos no fue mucha la diferencia. El tiempo de establecimiento fue de 500 segundos, si observamos fue la mitad, y el error fue de 0.1876 grados centígrados. Y ya se muestra gráficamente ambas simulaciones. Okay. Finalmente dice, las conclusiones, con el sistema de control a lazo cerrado, es decir, el PID se obtuvo una respuesta más estable en comparación con el controlador on-off, es decir, la amplitud de las oscilaciones es menor al sistema de control a lazo cerrado on-off. Por esta razón se considera que la implementación del controlador PID es funcional para el control de temperatura en el proceso de termoformado. Okay. Gracias por su atención.